La nave de transporte aterrizó suavemente en la plataforma de aterrizaje de la Academia Galáctica de la Paz, un complejo en expansión en 1900 el borde de la zona neutral. Cuando se abrió la escotilla, Jackson Carter salió al aire fresco de un mundo nuevo, explorando con los ojos el terreno desconocido. La Academia, conocida por entrenar a las fuerzas de élite de varias civilizaciones interestelares, nunca antes había albergado un instructor humano. Jackson ajustó la correa de su bolso de lona e hizo su camino hacia el edificio principal. Sus pasos resonaron en la rejilla metálica, mezclándose con el distante parloteo alienígena. Mientras se acercaba, dos figuras se separaron de la multitud y se acercaron a él. «Señor Carter, soy Dean Selnari, y este es el comandante Tórax», dijo el más alto de los dos, un Aradani con piel translúcida y aire sereno. «Encantado de conocerlos a ambos», respondió Jackson extendiendo una mano. Tolrax, un Tarkan corpulento con escamas que brillaban a la luz del sol, asintió, pero no correspondió el apretón de manos. «Su reputación le precede, señor Carter. Estamos ansiosos por ver si las tácticas humanas realmente pueden complementar nuestro plan de estudios». Jackson sonrió sin inmutarse por la fría recepción. «Estoy aquí para aprender tanto como para enseñar. Espero que mis experiencias puedan ofrecer algunas perspectivas nuevas». El trío caminó hacia el salón principal de la academia, pasando junto a grupos de estudiantes que se detuvieron para mirar al humano que se unía a sus filas. Los murmullos llenaron el aire, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Dentro de la oficina del decano, Jackson fue informado sobre sus deberes. «Tu primera sesión es mañana», explicó Selnari. «Te dirigirás a una cohorte de especies mixtas. Son algunos de nuestros mejores tácticos en entrenamiento. Impresionalos y te resultará más fácil aquí». «Ese es el plan», afirmó Jackson, revisando la libreta de datos que le entregó Selnari. Contenía los perfiles de los estudiantes en sus respectivas especialidades de combate. Más tarde, en el salón de profesores, Jackson se reunió con otros instructores que variaron en su bienvenida. «Entonces un humano», comentó un instructor canoso llamado Kress. «Nunca pensé que vería el día. ¿Qué puedes enseñarnos que aún no sepamos?» Jackson, siempre diplomático, respondió con una sonrisa. «Tal vez cómo ganar una batalla cuando estás superado en armas y personal. Los humanos tienen una habilidad especial para sacar la victoria de las fauces de la derrota». Kress se rió entre dientes. El sonido fue brusco. «Lo creeré cuando lo vea, Carter». A la mañana siguiente, Jackson entró en la sala de conferencias, donde docenas de ojos, algunos con el iris dividido por rendijas verticales, otros brillando con luz bioluminiscente, observaban. Él toma protagonismo. «Buen día», Jackson se sobresaltó, su voz firme. «Sé que muchos de ustedes se preguntan qué puede enseñarles un humano sobre el combate. Los humanos podrían... No tenemos los mejores barcos ni los mayores cañones. Pero sí tenemos una cosa, ingenio». Un murmullo escéptico recorrió la multitud. «Hoy vamos a discutir la guerra asimétrica», continuó Jackson, encendiendo un holograma de batallas humanas históricas. «Sumerjámonos en la batalla de Ceres Point, donde 500 humanos resistieron a una flota de 5.000 mediante tácticas de guerrilla y ventajas ambientales». Mientras Jackson detallaba las estrategias utilizadas, el escepticismo inicial de la sala dio paso a susurros intrigados. Estaba claro que, si bien el camino por delante sería desafiante, las ideas únicas de Jackson podrían cerrar la brecha entre la intuición humana y la tecnología alienígena. A la mañana siguiente, el mundo despertó con una sensación de temor y urgencia. Las redes de noticias cubrieron sin parar las naves extraterrestres ahora estacionadas siniestramente sobre las principales ciudades de todo el mundo. El gobierno se apresuró a responder y las ondas se llenaron de llamados a la calma y la resiliencia. En Washington, D.C., el centro de mando temporal estaba lleno de actividad. Jack, Tom y Mike estaban sentados alrededor de una mesa desordenada llena de mapas, tabletas digitales y tazas de café frías. La sala estaba cargada de una tensión palpable mientras los estrategas militares y científicos trabajaban juntos para formar una respuesta coherente. «Muy bien, todos. Escuchen». El general Martínez, el jefe designado del grupo de trabajo, llamó la atención de la sala. «Hemos establecido que los extraterrestres aún no han realizado ningún movimiento hostil directo, pero sus intenciones no están nada claras.
Necesitamos prepararnos para todas las posibilidades. Jack se inclinó. Su mente de ingeniero ya analizaba las posibilidades. General, si podemos conseguir alguna de sus tecnologías, estoy seguro de que podremos comenzar a comprenderlas y tal vez replicarlas. Algunas de sus capacidades. El general Martínez asintió. Ese es el espíritu, Harper. Quiero que usted y su equipo se concentren en eso. Hemos logrado para derribar un barco explorador más pequeño intacto cerca de Denver. Te enviaré allí para ver qué puedes salvar. Tom, siempre pragmático, intervino. ¿Qué pasa con las defensas, general? Si deciden atacar, debemos estar preparados para proteger la prioridad, le aseguró el general Walters. Estamos movilizando todos los recursos disponibles, pero comprender su tecnología podría darnos la ventaja que necesitamos desesperadamente. Mike miró al equipo reunido, una mezcla de personal militar y expertos civiles. Vayamos a ello entonces. Cuanto antes comprendamos a qué nos enfrentamos, mayores serán nuestras posibilidades de defender nuestro hogar. Con un plan en acción, el trío se preparó y se dirigió a Denver. El viaje fue tenso, con puestos de control militares y ciudadanos nerviosos que hicieron que las carreteras fueran caóticas. Al llegar al lugar del accidente, la escena parecía sacada de una película. Árboles quemados, un cráter profundo y la nave alienígena prácticamente intacta rodeada de guardias armados. Jack, Tom, esto es para lo que entrenamos, dijo Mike, dándoles una palmada en la espalda mientras se ponían los trajes de seguridad. Veamos qué secretos guarda esta cosa. Dentro de la nave, la tecnología no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Elegante, eficiente y brillando con una luz espeluznante. Las manos de Jack se movían sobre consolas alienígenas. Su mente aceleraba mientras intentaba descifrar sus funciones. «Mira esto», exclamó Jack, señalando un panel que parecía controlar la propulsión de la nave. «Esto es avanzado, pero no incomprensible. Podemos aprender de esto, tal vez incluso adaptarlo para nuestro uso». Tom tomó fotografías detalladas y documentó todo para los equipos en el centro de comando. «Cada dato cuenta», les recordó, mientras su cámara parpadeaba repetidamente. Pasaron las horas mientras trabajaban incansablemente, extrayendo componentes y datos. Al caer la noche, regresaron al campamento base, exhaustos pero entusiasmados por el progreso que habían logrado. De regreso al centro de mando, el general Martínez los saludó. «Buen trabajo, señores. Veamos qué pueden hacer nuestros científicos con sus hallazgos. Es posible que nos hayas dado la primera esperanza real desde que comenzó esta pesadilla». Mientras se disponían a descansar, el peso de su responsabilidad pesaba pesadamente sobre ellos. Ahora no solo luchaban por su país, sino por todo el planeta. Mañana volverían a sumergirse en la tecnología alienígena. Cada día aprenderían más y cada descubrimiento estaría un paso más cerca de comprender cómo defender su mundo. Se había hecho el llamado a las armas y la humanidad se estaba levantando para hacerle frente. La siguiente semana en la Academia de la Paz Galáctica fue una de pruebas rigurosas y encuentros desafiantes. Jackson, satisfecho con el progreso en las discusiones en clase y el creciente interés en las tácticas humanas, decidió que era hora de realizar una prueba más severa de la adaptabilidad y el pensamiento estratégico de los estudiantes. «El ejercicio de hoy incluirá una simulación de acción real», anunció Jackson a la clase que se reunió a su alrededor con palpable anticipación. «Te dividirán en equipos mixtos, cada uno con varias especies, y se te asignará un objetivo simple. Captura la bandera ubicada en un área fuertemente fortificada. Sin embargo, te enfrentarás a elementos impredecibles y decisiones en tiempo real. No se trata solo de combate, se trata de liderazgo, trabajo en equipo y uso eficaz de recursos limitados». Los estudiantes murmuraron entre ellos, y el desafío provocó una mezcla de emoción y ansiedad. Jackson observó mientras se preparaban y les entregaban el equipo que era aún más rudimentario que antes. Rifles láser básicos con alcance limitado y sin objetivo automático, que recuerdan a las pistolas de paintball de la antigua Tierra. Mientras se dirigían al campo de simulación, un extenso campo holográfico capaz de imitar cualquier terreno y condición climática, Jackson programó los escenarios. Eligió un entorno de bosque denso con parches de niebla intermitentes, un entorno que obligaría a los estudiantes a depender más de sus sentidos y menos en la tecnología. Rex se acercó a Jackson, su comportamiento serio.
Instructor Carter, en la sesión anterior, me resultó difícil adaptarme a la falta de información. ¿Cómo sugiere que manejemos estas condiciones? Jackson lo aplaudió sobre el hombro. Usa tus sentidos naturales, Rex. Comunícate constantemente con tu equipo y recuerda, a veces la mejor tecnología que tienes es tu cerebro y tus instintos. Cuando comenzó la simulación, se produjo el caos casi de inmediato. Los equipos, ocultos por la espesa niebla y la densa maleza, se movían con cautela. Jackson observó desde la sala de control, tomando nota de la estrategia de cada equipo. Algunos se movían sigilosamente, otros cargaban tontamente. A mitad del ejercicio, Jackson introdujo una bola curva, un inesperado ataque con drones enemigos que obligó a los equipos a dispersarse y buscar nueva cobertura. Este giro puso a prueba la capacidad del equipo para reagruparse y reevaluar sus estrategias bajo presión. El equipo de Rex tomó desprevenidos al principio y se dispersó, pero Rex logró reunirlos. Utilizaron señales manuales y dispositivos de baja tecnología para comunicar sus posiciones sin alertar a los drones ni a los equipos rivales. Lentamente, avanzaron usando el denso follaje y la niebla a su favor, una técnica que Jackson había discutido en una ocasión, de sus conferencias sobre la guerra de guerrillas. A medida que el ejercicio llegaba al final, el equipo de Rex llegó a la bandera. Justo cuando estaban a punto de cantar la victoria, otro equipo lanzó un ataque sorpresa. La escaramuza que siguió fue frenética y desordenada, pero al final, el equipo de Rex prevaleció, asegurando la bandera con una combinación de fuerza bruta y tácticas de distracción inteligentes. Después de la simulación, el interrogatorio fue intenso. Hoy aprendiste la importancia de ser adaptable e ingenioso. Jackson se dirigió a la clase que escuchó atentamente, con los rostros enrojecidos por el esfuerzo y la emoción. Habéis empezado a pensar como guerreros que no dependen únicamente de una tecnología superior, sino también de un ingenio y una resolución superiores. Rex, ahora más vocal, compartió sus pensamientos. Este ejercicio fue una verdadera revelación. A menudo pasamos por alto instintos básicos y estrategias simples en favor de tecnología compleja. Ahora está claro cómo a veces estos pueden ser igual de efectivos. La sesión finalizó con los alumnos más respetuosos de las tácticas de combate humano. Su escepticismo inicial fue reemplazado por una incipiente admiración por las enseñanzas de Jackson. Habían empezado a ver el valor de adoptar un espectro más amplio de tácticas de guerra, reconociendo que podría ser beneficioso aprender de una especie tan joven y aparentemente primitiva como los humanos. A medida que avanzaban las semanas, Jackson Carter observó un cambio sutil en la atmósfera de sus clases. Los estudiantes, que alguna vez desdeñaron las tácticas humanas, ahora participaron con entusiasmo, y sus reservas anteriores dieron paso a una curiosidad genuina. Sintiendo un punto de inflexión, Jackson decidió que era hora de profundizar su comprensión de la historia humana y sus implicaciones para la guerra. Para la lección de hoy, vamos a explorar varias batallas fundamentales de la historia de la Tierra, anunció Jackson, mientras los estudiantes se acomodaban en sus asientos. Activó el proyector holográfico, que mostraba escenas vívidas de conflictos terrestres antiguos y modernos. Comenzaremos con la batalla de las Termópilas, en la antigua Grecia, donde una pequeña fuerza de espartanos mantuvo a raya a un ejército persa mucho más grande. Es un ejemplo clásico de cómo utilizar el terreno a tu favor, explicó Jackson, señalando el paso estrecho donde los Spartans habían hecho frente. Los estudiantes observaron fascinados cómo la simulación mostraba a la falange espartana manteniéndose firme contra oleadas de soldados persas. El uso estratégico del paso estrecho que neutralizó la ventaja numérica del ejército persa provocó discusiones entre los estudiantes sobre estrategias similares en las historias de sus propios planetas. A continuación, Jackson pasó rápidamente a la Segunda Guerra Mundial, centrándose en los desembarcos del día D. Aquí vemos una combinación de sorpresa, fuerza abrumadora y una planificación intrincada. La capacidad de los aliados para engañar a los alemanes sobre el lugar de desembarco fue crucial, dijo, destacando las operaciones engañosas que precedieron a la invasión real. Rex, que se había interesado mucho en la resiliencia y adaptabilidad humana, levantó la mano. Instructor Carter. Estas tácticas dependen en gran medida de comprender y manipular las expectativas del enemigo.
¿Es este un tema común en la guerra humana? Absolutamente. Jackson asintió. Los humanos suelen decir que toda guerra se basa en el engaño. Esto es de Sun Tzu, un estratega militar de la historia antigua de la Tierra. Animado por la participación de los estudiantes, Jackson presentó un conflicto más reciente, la Guerra de Vietnam. Esta vez, centrémonos en las tácticas de guerra de guerrillas utilizadas por el Vietcong contra las fuerzas estadounidenses. Es una cruda lección de cómo una fuerza tecnológicamente inferior puede aprovechar su conocimiento del terreno local y técnicas de guerra no convencionales para enfrentarse a una potencia superior. A medida que los hologramas ilustraban ataques de atropello y fuga y el uso de trampas explosivas, los estudiantes comenzaron a establecer paralelismos entre los métodos y tácticas del Vietcong de sus propias culturas. Esto dio lugar a un animado debate sobre la ética y la eficacia de las tácticas de guerrilla, moderado por Jackson, quien guió la discusión con preguntas inquisitivas y conocimientos históricos. Al final de la clase, Jackson asignó un proyecto a los estudiantes. Quiero que cada uno de ustedes prepare una presentación sobre un conflicto de su mundo. Explique las tácticas utilizadas, el resultado y qué lecciones se podrían aprender de ellas. Piense en cómo estos podrían aplicarse no solo a los conflictos militares, sino también a un pensamiento estratégico más amplio. Cuando los estudiantes abandonaron el aula llenos de ideas y debates, Jackson sintió una sensación de logro. No solo había introducido a sus estudiantes en la historia militar humana, sino que también los había alentado a ver el valor de examinar sus propias historias a través de una nueva lente. El impacto de estas lecciones fue profundo, no solo en términos de comprensión académica, sino también en el fomento de un respeto más profundo entre los estudiantes por las culturas e historias de los demás. Comenzaron a ver a Jackson no solo como un representante de una especie anteriormente subestimada, sino como un educador hábil que tenía mucho que enseñarles sobre las complejidades de la guerra y la paz. La mitad del semestre en la Academia de la Paz Galáctica trajo un desafío inesperado que pondría a prueba tanto las enseñanzas de Jackson Carter como la adaptabilidad de sus alumnos. Una alarma sonó temprano una mañana, lo que puso al campus en alerta máxima. La amenaza fue inmediata. Una facción alienígena rebelde que se oponía a la mezcla de especies y a compartir tácticas militares había lanzado un ataque sorpresa contra la academia. Jackson fue convocado rápidamente al centro de mando donde estaban reunidos Dean Salnari y varios líderes militares. Las pantallas holográficas mostraban transmisiones en vivo del perímetro de la academia, donde explosiones de energía iluminaban el cielo. Los atacantes que utilizaron tecnología avanzada de encubrimiento habían pasado por alto los sistemas de alerta temprana de la academia. «Carter, necesitamos su experiencia», afirmó Dean Salnari. Su voz se tensó. «Nuestros protocolos de defensa estándar están fallando. Los atacantes están usando una estrategia que no habíamos visto antes». Jackson se acercó a la exhibición táctica, su mente acelerada. «Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Despleguemos pequeños escuadrones de defensa móviles alrededor del perímetro. Utilice tácticas de atacar y huir, sacarlos y luego retroceder. Es arriesgado, pero perturbará su coordinación». El plan se puso rápidamente en práctica. El propio Jackson dirigió uno de los escuadrones formado por algunos de sus mejores estudiantes, incluido Rex. Mientras maniobraban por los terrenos de la academia, Jackson se comunicaba a través de un dispositivo de comunicaciones de baja tecnología, evitando los bloqueadores de señales de la facción. Recuerde, manténgase fluido. Muévete después de cada compromiso. No les des un objetivo. Jackson instruyó mientras tendían una emboscada a un grupo de atacantes utilizando el paisaje natural y la arquitectura de la academia a su favor. El combate fue intenso y caótico. En un momento, la rapidez de pensamiento de Rex salvó al equipo de una maniobra de flanqueo, mostrando su crecimiento y comprensión de las tácticas humanas que Jackson había enseñado. Los escuadrones lograron mantener a raya a los atacantes, pero estaba claro que una defensa sostenida como esta no era viable. Jackson hizo un llamado a reagruparse para una contraofensiva. Utilizando una combinación de señuelos y una fuerza de ataque centralizada, apuntaron a la unidad de mando enemiga que habían identificado por el patrón de los ataques. Con una ejecución precisa, la contraofensiva hizo retroceder a los atacantes.
La facción rebelde, que no estaba preparada para la resistencia y las tácticas poco convencionales de los defensores de la academia, comenzó a retirarse. Después de la batalla, el campus estaba destrozado, pero era seguro. Muchos resultaron heridos, pero gracias a la rápida respuesta, no hubo víctimas mortales entre los estudiantes y el personal. Dean Selnari, junto con el resto del liderazgo de la academia, elogió a Jackson y a los estudiantes por su valentía y rápida adaptación. El éxito de las tácticas humanas en un escenario del mundo real solidificó la reputación de Jackson y, lo que es más importante, demostró la eficacia de integrar diversas estrategias de combate. Mientras los estudiantes ayudaban en los esfuerzos de recuperación, hubo un nuevo respeto y camaradería entre ellos. Se habían enfrentado a un enemigo común y habían prevalecido aprovechando las fortalezas de cada uno y las lecciones aprendidas de su instructor humano. Este incidente fue un punto de inflexión, no solo para las estrategias defensivas de la academia, sino también en la forma en que los estudiantes se veían entre sí y el valor de su formación. Se dieron cuenta de que en la vasta e impredecible galaxia, la combinación de conocimientos de todas las culturas no solo era beneficiosa, era necesario para sobrevivir. En las semanas posteriores al ataque a la Academia de la Paz Galáctica, la atmósfera entre los estudiantes cambió palpablemente. La experiencia compartida de defender su campus había forjado vínculos que trascendieron las fronteras culturales y de especies. Como las tácticas humanas de Jackson Carter resultaron fundamentales para su éxito, los estudiantes comenzaron a abordar sus estudios con un nuevo respeto por la diversidad y el pensamiento estratégico. A medida que avanzaba el semestre, Jackson notó que los estudiantes integraban lecciones del ataque en sus discusiones diarias y ejercicios de entrenamiento. El aula se convirtió en un crisol de ideas con estudiantes deseosos de combinar técnicas de sus mundos natales con aquellas que habían aprendido en la Tierra. Un día, Jackson organizó un taller titulado Estrategias de Integración. El objetivo era facilitar el intercambio de experiencias personales y conocimientos tácticos, fomentando un entorno donde los estudiantes pudieran enseñar y aprender. «Hoy no soy tu instructor», anunció Jackson. Comenzó la sesión. Usted tiene ideas únicas que podrían beneficiarnos a todos. Quiero que pienses en una situación en la que una estrategia específica de tu cultura podría haber cambiado el resultado de nuestro reciente conflicto. Los estudiantes formaron pequeños grupos llenos de entusiasmo. Rex, asumiendo un papel de liderazgo dentro de su grupo, compartió una maniobra Tarkin diseñada para combate cuerpo a cuerpo con poca visibilidad. Una adaptación que habría sido perfecta durante la noche del ataque. Mientras tanto, una guinteana de voz suave llamada Lyra describió el uso que hace su gente de dispositivos basados en sonido para crear confusión y desorientación entre los oponentes, una táctica que podría haber añadido otra capa a su estrategia de defensa. Mientras cada grupo presentaba sus ideas, Jackson los animó a considerar cómo podrían hibridarse con tácticas de guerrilla humana. El ejercicio no solo amplió los horizontes tácticos de los estudiantes, sino que también profundizó su aprecio por los antecedentes de los demás. Sintiendo el impulso, Jackson decidió que era hora de poner a prueba sus habilidades de colaboración en una nueva simulación. Diseñó un escenario que incorporaba varias tácticas alienígenas y humanas en un plan de batalla cohesivo. Los estudiantes necesitarían defender un puesto de avanzada virtual de un enemigo sofisticado de IA que se adaptó con el tiempo, lo que requería innovación constante e integración de sus diversos enfoques. Durante la simulación, Jackson observó con orgullo cómo los estudiantes se comunicaban sin problemas, cada uno poniendo en primer plano sus puntos fuertes. El equipo de Rex ejecutó una serie de fintas y emboscadas, mientras el grupo de Lyra instaló una red de trampas sónicas que efectivamente desorientaron a los drones de la IA. El interrogatorio que siguió estuvo lleno de enérgicos debates. Este ejercicio demostró lo poderosos que podemos ser cuando combinamos nuestros conocimientos, comentó Jackson. La diversidad en nuestras tácticas no solo es beneficiosa, es esencial. La lección resonó profundamente en los estudiantes. Salieron de la sala de simulación no solo como compañeros de clase, sino como camaradas, una fuerza unificada enriquecida por sus diferencias.
La cultura de respeto mutuo y colaboración que Jackson fomentó se estaba convirtiendo en la piedra angular de su educación y en un modelo para el futuro de la academia. Este nuevo espíritu tampoco pasó desapercibido para la administración de la academia. Dean Salnari, impresionado por el profundo impacto de las enseñanzas de Jackson, propuso ampliar el plan de estudios para incluir más estudios tácticos interculturales, asegurando que todos los futuros cadetes pudieran beneficiarse de los mismos conocimientos que habían transformado esta clase. Institución, catalizando cambios en cómo se enseñaban e integraban las tácticas en todo el plan de estudios. Con el semestre llegando a su fin, Jackson y sus estudiantes se embarcaron en un proyecto final que resumiría todo lo que habían aprendido sobre la integración de diversos enfoques tácticos en estrategias cohesivas. Su desafío final, anunció Jackson a su clase, será desarrollar y ejecutar un plan de defensa para una colonia teórica de múltiples especies. Deberá considerar varios factores ambientales, tecnológicos y culturales para crear un plan que sea adaptable y sólido contra una serie de amenazas simuladas. Los estudiantes, ahora experimentados en adaptar y combinar técnicas de combate dispares, formaron equipos de especies mixtas. A cada equipo se le asignó un entorno diferente, desde desiertos áridos hasta lunas cubiertas de densa niebla. Esta variedad fue diseñada para llevar su creatividad estratégica al límite. Mientras el equipo se ponía a trabajar, Jackson circulaba entre ellos, ofreciéndoles orientación y desafiando sus suposiciones. Notó un entusiasmo particular en un grupo liderado por Rex y Lyra, que habían elegido un planeta oceánico volátil, conocido por su clima impredecible y sus esquivas criaturas marinas. Este entorno podría beneficiarse de las tácticas subacuáticas de Tarkin, sugirió Rex, discutiendo el posicionamiento de sensores debajo de la superficie del agua para detectar enemigos que se acercan. Lyra agregó, y podemos usar la tecnología Ginte y Soundwave para crear una defensa perimetral que usa el agua para amplificar los efectos. Jackson asintió impresionado. Excelente integración, pero considere el elemento humano. ¿Cómo se pueden adaptar aquí las tácticas de los gorilas? El grupo discutió el uso de transmisiones señuelo para imitar las actividades de las colonias en diferentes lugares, un método derivado de la histórica guerra de guerrillas naval de la Tierra. Esta idea de desvío complementó sus otras estrategias, añadiendo una capa de guerra psicológica a su plan. A medida que se acercaba el día del proyecto, la academia vibraba de anticipación. Asistieron el decano Selnari y varios oficiales militares de alto rango de varios planetas, ansiosos por ver cómo los estudiantes habían sintetizado lo aprendido en el curso. Cada grupo presentó su estrategia de defensa, empleando simulaciones detalladas para demostrar la eficacia de sus enfoques integrados. Las soluciones innovadoras mostradas no solo reflejaron su profundo conocimiento de la integración táctica, sino también su capacidad para anticipar y contrarrestar amenazas complejas. El equipo de Rex y Lyra recibió un elogio especial por su uso innovador de la tecnología y los factores ambientales, lo que demuestra lo bien que habían absorbido las enseñanzas de Jackson. El trabajo que has hecho aquí es innovador. El decano Salnari se dirigió a los estudiantes después de las presentaciones. No solo habéis aprendido unos de otros, sino que habéis traspasado los límites de lo que pensábamos que era posible en estrategia militar. Mientras los estudiantes celebraban su éxito, Jackson sintió un profundo sentimiento de orgullo. Había llegado a la academia como un outsider, del que muchos dudaban, pero estaba dejando un impacto duradero en cómo los futuros líderes pensarían y participarían en el combate. La clase final fue una mezcla de celebración y discusión reflexiva, en la que los estudiantes compartieron cómo el curso había cambiado sus percepciones y los había preparado para los desafíos del mundo real. El respeto y la camaradería entre ellos eran palpables, un testimonio del poder transformador de la educación y la mentalidad abierta. Jackson finalizó el curso con un sencillo mensaje. Recuerda, la mejor arma que tienes no se encuentra en una armería. Es su capacidad para pensar críticamente, adaptarse y trabajar juntos, aprovechando las fortalezas de diversas perspectivas. Mantenga estas lecciones con usted donde quiera que vaya. Cuando los estudiantes partieron, listos para llevar sus conocimientos a sus mundos de origen, Jackson supo que las semillas que había plantado aquí
se convertirían en un legado de innovación y cooperación que repercutiría en toda la galaxia en los años venideros. La ceremonia de graduación en la Academia de la Paz Galáctica tuvo como telón de fondo una tranquila puesta de sol, arrojando un cálido resplandor sobre la asamblea de estudiantes, profesores e invitados distinguidos de varios sistemas estelares. El aire estaba lleno de una sensación de logro y la tranquila anticipación de nuevos comienzos. Jackson Carter estaba entre los profesores, con el pecho hinchado de orgullo mientras observaba a sus estudiantes vestidos con sus uniformes ceremoniales ocupar sus lugares. Dean Salnari abrió la ceremonia con un discurso que destacó los logros de la promoción, destacando en particular sus enfoques innovadores en la guerra táctica y las estrategias de defensa. Esta clase ha establecido un nuevo estándar, declaró, y su voz resonó en el abarrotado anfiteatro. Han demostrado que la verdadera fuerza no reside solo en el poder del arsenal de cada uno, sino también en la diversidad de sus estrategias y la unidad de su equipo. Mientras los estudiantes eran llamados uno por uno para recibir sus diplomas, vítores y aplausos resonaron en el aire. Cuando llegó el turno de Rex, su paso seguro y su amplia sonrisa reflejaron su viaje del escepticismo al liderazgo, en gran parte moldeado por la tutoría de Jackson. Tras las formalidades, Jackson fue invitado a dar un discurso de clausura. Él dio un paso al frente, el podio mirando el mar de caras. Cada una de diferentes rincones de la galaxia, cada una con su propia historia y potencial. Hoy marca un final, pero también un comienzo. Jackson se sobresaltó, su voz firme y clara. Durante el año pasado, nos desafiamos mutuamente, aprendimos unos de otros y crecimos juntos. Todos habéis demostrado una adaptabilidad y un coraje increíbles, no solo en simulaciones, sino también en conflictos reales. Has adoptado nuevas ideas, combinándolas con las tuyas propias para crear algo mayor que la suma de sus partes. Hizo una pausa y su mirada recorrió a los estudiantes. Recuerda, la galaxia es vasta y está llena de desafíos. A medida que avance, lleve consigo las lecciones de esta academia. No solo las tácticas y estrategias, sino el espíritu de colaboración y respeto por las diversas perspectivas. Estas serán tus herramientas tanto como cualquier arma. Las palabras de Jackson resonaron entre los estudiantes. Muchos asintieron con la cabeza y sus rostros se iluminaron con resolución y determinación. Para terminar, continuó Jackson, les insto a pensar en la paz como un estado dinámico y activo. Es algo que hay que crear, mantener y defender, a veces todo al mismo tiempo. Sean los líderes que construyen puentes. Sean estrategas que piensen no solo en las batallas, sino también en la paz duradera que sigue. Y sean siempre el tipo de guerreros que luchan por una galaxia donde la unidad y la diversidad no solo se aceptan, sino que se celebran. Al concluir la ceremonia, los graduados lanzaron sus gorras al aire, un símbolo universal de sus logros y de las infinitas posibilidades que les esperan. Se reunieron alrededor de Jackson expresando su gratitud y compartiendo sus planes para el futuro. Muchos regresaban a sus planetas de origen con la tarea de desempeñar funciones de liderazgo en sus respectivos núcleos militares o diplomáticos, mientras que otros seguían una formación más especializada. Para Jackson, el final de la ceremonia marcó un momento agridulce. Sintió una profunda sensación de logro por haber influido en estos jóvenes líderes, pero también una conmovedora despedida de un grupo que se había convertido en algo así como familia. Los graduados se dispersaron. Dean Salnari se acercó a Jackson. «Tu trabajo aquí ha cambiado la academia», dijo, ofreciéndole un apretón de manos. «Gracias, Jackson, por todo». Jackson sonrió aceptando su agradecimiento. «Fue un honor para mí, Dean. Creo que lo harán. Una diferencia ahí fuera». El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el anfiteatro ahora vacío. Jackson echó un último vistazo a su alrededor con el corazón lleno. Las semillas del cambio que había plantado aquí seguirían creciendo, llevadas a través de las estrellas por sus alumnos. En sus diversas manos, el futuro de la galaxia parecía más brillante que nunca.